Agradecemos a todas y a todos por continuar con nosotros. Me complace presentar la siguiente mesa redonda que lleva por título Estrategias y aspectos fundamentales para la óptima gestión del proceso de quiebra, retos y complejidades para el síndico, la cual será moderada por el licenciado Jaime Alejandro Gutiérrez Vidal, vocal administrativo del IFECOM, quien es licenciado en Derecho por la por la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Ciudad Universitaria. Se ha desempeñado en diversos cargos en el Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles. Actualmente es el titular de la vocalía administrativa de la Junta Directiva del IFECOM. Ha participado como ponente y moderador en congresos, cursos, seminarios, talleres y webinars en materia concursal, por citar algunos. Congresos mexicanos e iberoamericanos de Derecho Concursal, seminarios realizados en coordinación con la Dirección General de las Casas de la Cultura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Escuela Federal de Formación Judicial. Desde hace más de 8 años imparte la materia de concursos mercantiles en la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenido, vocal. Lo acompañan el actuario Daniel Tapia Izquierdo, el contador público Gerardo Sierra Arrazola, el licenciado Jesús Benjamín Cruz Luébano. Licenciado Jaime Alejandro, tiene usted la palabra. Muchas gracias. No sé si se escucha. Ahí ya se escucha. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Tengo el gusto de moderar esta mesa en compañía de 3 especialistas que tienen ya una vasta experiencia en un tema que nos ocupa, que es la quiebra. Muchas gracias, Daniel Tapia. También está con nosotros Jesús Benjamín Cruz Luébano y el contador Gerardo Sierra Arrazola. Antes de iniciar la mesa, me gustaría leer de manera muy rápida las síntesis curriculares de nuestros invitados y les agradezco mucho que hayan aceptado la invitación. Bueno, empezaré hacia mi izquierda. Está el actuario Daniel Tapia Izquierdo. Es actuario de profesión, egresado de la Universidad Anáhuac en el año 1978, quien se ha desarrollado a lo largo de su carrera en el ámbito bancario, financiero y concursal. Laboró en Banobras por un periodo de más de 10 años, donde comenzó en 1986 su participación en procesos de empresas en quiebra, tales como Fundidora de Monterrey, la primera empresa del gobierno en ser declarada en quiebra, y Aeronaves de México, Aeroméxico. Desde 1989 es consultor independiente, siendo actualmente el director y fundador de Tapia Asociados Asistencia Empresarial Integral, dedicada a la reestructura financiera y operativa de empresas de diversos sectores, tales como financiero, metalmecánica, textil, constructor, minero, entre otros. Ha participado asimismo en la intermediación de procesos de venta de diversas empresas, tales como Aeroméxico y sus filiales, Almacenes Nacionales de Depósito, Compañía Minera de Cananea, filiales de Fundidora de Monterrey, Ferrocarriles Nacionales de México, Puertos Mexicanos y varios ingenios. Participa en diversas empresas como miembro del Consejo de Administración y a lo largo de 38 años ha participado en la reestructura de más de 200 empresas como asesor independiente, delegado y o apoderado de sindicaturas. Por otra parte, Jesús Benjamín Cruz Luébano es licenciado en Derecho, tiene maestría en Derecho por la Universidad de Monterrey, ha complementado su educación en el extranjero, en diversas universidades de Estados Unidos principalmente. Su experiencia profesional es socio del despacho y asesor legal de empresas y de instituciones financieras. Es responsable del área de concursos mercantiles dentro del despacho que es Cruz Asesoría Legal Sociedad Civil, fundado desde diciembre de 1994. Colabora en el área de fusiones y adquisiciones y de litigio. Es especialista de concursos mercantiles registrado en el instituto desde finales del 2009, habiendo desempeñado el cargo de conciliador y síndico en los procedimientos de concurso mercantil o en diversos procedimientos de concurso mercantil. Asimismo, desde septiembre de 1998, como un antecedente de su formación profesional,
Brindó asesoría legal a las empresas que integran el grupo de diferentes operaciones comerciales que realizan como parte de su proceso diario con clientes, destacando la participación en la compra y fusión de diversas empresas líderes del sector de alimentos, automotriz, telecomunicaciones y petroquímico. Así como también participa en el área de litigio y siendo miembro de los comités de seguridad de la información y de manejo de crisis a nivel global. También es árbitro certificado, miembro del Centro de Arbitraje Empresarial con sede en Nuevo León, miembro de la Barra Mexicana de Abogados, miembro del Ilustre Colegio de Especialistas en Concursos Mercantiles. Asimismo, es miembro del Consejo del Instituto de Protección Ambiental CAINTRA, consejero independiente de diversas empresas en el estado de Nuevo León, participando activamente en diferentes comités de las mismas. Finalmente, el contador Gerardo Sierra Razola es contador público egresado de la Escuela de Contaduría Pública de la Universidad Iberoamericana, con estudios de posgrado en el área de finanzas. Su desarrollo profesional fue en instituciones bancarias en el área de crédito corporativo y en casas de bolsa en las áreas de financiamiento corporativo, banca de inversión y fondos institucionales. Cuenta con experiencia como directivo, consejero y asesor en diversas empresas financieras y comerciales. Desde hace 21 años es especialista de concursos mercantiles. Entre los concursos mercantiles en los que ha participado se encuentran los de Corporación Geo, Altan Redes, empresas subsidiarias de Alfa Credit, Grupo K2, Abengoa, por mencionar algunos otros. Después de las pasadas elecciones federales intermedias en el año 2015, fue designado por el INE como interventor del Partido del Trabajo y con motivo de los resultados del proceso electoral 2021, actualmente desempeña el cargo de interventor liquidador del partido Redes Sociales Progresistas. Muchas gracias y bienvenidos a los tres. Bueno, pues el tema que nos ocupa tiene que ver con la quiebra y la quiebra básicamente en función de lo que ha diseñado el legislador desde la exposición de motivos de la creación de la Ley de Concursos Mercantiles, así como las reformas en el año 2007 y 2014, pues es un poquito, es un híbrido, por así decirlo. ¿Por qué? Porque hemos escuchado por aquí que básicamente la quiebra constituye el antivalor de una conservación empresarial, que es básicamente lo que persigue la etapa de conciliación. Sin embargo, y a pesar de que desde sus orígenes la quiebra es el lugar o la etapa en la que debe llevarse a cabo la liquidación ordenada de los activos cuando no es posible la conservación empresarial, al ser el procedimiento concursal un procedimiento unitario, sui generis, el legislador en el año 2007 y posteriormente en el 2014 incorporó esta posibilidad de que en la quiebra puedan llevarse a cabo también un convenio con las mismas facilidades, buscando que suceda en la etapa de conciliación con las mismas facilidades de lo que ocurre en la etapa de conciliación. Pero en este caso, haciendo a un lado la parte del convenio, que esto sabemos, Benjamín no me dejará mentir, en el 2007 se exigía que la totalidad de acreedores suscribieran la propuesta de convenio. De 2007 a 2014 hubo 3 convenios o 2, uno de ellos precisamente sacado o obtenido por Benjamín Cruz Luébano, y a partir de 2014 se incrementó un poco más la posibilidad de empresas que, estando en la etapa de quiebra, adoptan un convenio. Pero lo natural, lo característico de esta etapa es que se liquiden los activos. Y en función de ello, precisamente la manera en la que deben liquidarse, según la exposición de motivos de la ley, es de una manera ordenada. Y lo primero que quiero preguntarte, Daniel, basándonos en esta situación, sabemos que el síndico, cuando toma posesión de los bienes de la empresa, está obligado en términos del artículo 190
a presentar una serie de documentos que son un dictamen, un inventario, el balance y un reporte detallado de la asistencia del comerciante en relación con la operación. Ya escuchábamos hace rato que la determinación de los valores es muy importante. ¿Qué importancia o qué utilidad y cómo debe elaborarse estos documentos? ¿Qué valores son los que debe incorporar el síndico al momento de realizar este inventario, que va a ser o que va a dotar de certidumbre jurídica a las partes y sobre todo a los acreedores en cuanto hace al valor de una posible recuperación de sus créditos o derivado de esta monetización? Muy buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, Alejandro. Yo me voy a ir un poquito más atrás de la pregunta de Alejandro, y es ¿de dónde deviene esta posición de síndico? Viene de un conciliador que no cumplió en los tiempos, porque los plazos no dieron los tiempos necesarios para llegar a un convenio concursal. Esa es una posibilidad, que es la declaratoria de quiebra. Dos, que haya una solicitud de apertura del procedimiento desde inicio de etapa de quiebra. Y en estas dos consideraciones, en muchas ocasiones se da que el síndico del procedimiento no es el mismo que es el conciliador. Entonces, existen diversidad de temas al auditorio, Alejandro, por las cuales cuando devienes como síndico te encuentras con que en un plazo perentorio tienes que presentar este famoso informe del 190. Y lo que normalmente hemos estado haciendo, porque no da tiempo de más, es presentar básicamente las cifras que encontramos a nivel balance, que muchas veces, como ya oímos en la anterior plática, no están actualizados los valores de realización, no están actualizados los importes de los inmuebles. Recientemente me encontré con un caso donde el valor que está registrado como valor contable fue el último pago hecho a una arrendadora financiera. Entonces, valor de adquisición, 400,000 pesos. De entrada, pues no tenía sentido mencionar en el 190 que el valor que tiene registrado la empresa era 400,000 pesos, cuando a todas luces es un inmueble de 7, 15, 20,000 metros cuadrados y contablemente lo tenía así registrado el quebrado. Entonces, nos encontramos con que en la medida de lo posible hemos hecho actualizaciones muy rápidas y lo más importante es dejarlas claras y transparentes ante el juzgador. ¿Por qué? Porque no tenemos tiempo para presentar o llevar a cabo avalúos, estimaciones de valor más recientes. Lo que decía el panel anterior es que cuando llegas a esta etapa no has hecho el diagnóstico de cuánto vale tu negocio. No has hecho el diagnóstico de cuánto valen realmente tus activos. Y presentas un estado financiero y con ese estado financiero fuiste declarado en concurso en etapa de quiebra. Entonces, este 190, cuando lo comparas ya contra la realidad posterior, te encuentras una diversidad de temas increíblemente diferentes. Por otro lado, con el simple transcurso del tiempo, y también me han tocado casos en donde el valor contable fue el valor de adquisición, se fueron indexando, etcétera, etcétera, pero hoy día el valor de ese inmueble supera en 3 veces el valor contable. Entonces, ¿qué valor le vamos a poner? O vamos finalmente en términos de valor de realización, el más alto posible, porque lo que estamos buscando es la maximización de la recuperación de los activos del negocio. Entonces, perdón que lo diga, pero ese 190 de poco sirve la información que se está plasmando
en términos generales. De poco sirve al juzgador, de poco sirve a los acreedores conocer unas cifras, con todo respeto, que no tienen sentido común. Y no nada más estoy hablando de inmuebles, hay que hablar de valores de realización de maquinaria, pero un tema que no se toca mucho en términos formales son los activos que se llaman cuentas por cobrar o carteras. Esas carteras también están valuadas a valores totalmente diversos, con metodologías totalmente diversas, y que en el momento que nosotros vamos a salir al mercado a vender carteras en términos de valores de realización, no se parecen en nada. Entonces, esa información del 190, no sé si por los plazos de que la ley exige, no te da la holgura de tener, con todo respeto, una fotografía real y congruente del inicio del procedimiento de quiebra. Muchas gracias, Daniel. Partiendo de esta base y asumiendo que ese es el elemento que permite precisamente a los acreedores, el elemento contable, ¿no?, para poder advertir el valor que razonablemente puede tener la masa y por ende la expectativa de recuperación. Entiendo, Gerardo, que tú has sido muy enfático a lo largo del desarrollo de las quiebras de que, tal como lo está diciendo Daniel, estos valores que están reflejados en la contabilidad quizá no pudieran ser los más idóneos para el proceso de quiebra que va a dotar de certidumbre en cuanto a esta parte. ¿Cuál sería, si hubiera la necesidad de hacer una reforma, cuál sería el plazo? Porque entiendo que tú consideras que el síndico sí debe incorporar los valores con métodos de evaluación propio, pero nos está diciendo Daniel que no, el tiempo es insuficiente. ¿Cuál sería para ti el plazo necesario para que esto pudiera llevarlo a cabo el síndico y que se partiera de un documento que va a dotar de certidumbre a los acreedores en relación con el valor de la masa? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, muchas gracias al IFECOM, Edgar, a Jaime Alejandro, muchísimas gracias por invitarme, creo que ya por segunda ocasión. Pero bueno, yo no quiero copiar el estilo a don Daniel, pero me voy para atrás también casi, ¿no? Como síndicos, los que tenemos esta difícil actividad, encontramos que cuando nos designan empiezan a correr los tiempos, los plazos para cumplir con ciertas obligaciones. Yo creo que el más importante es el del 190, pero antes que nada nos tenemos que ubicar si estamos ante una empresa que tiene o no tiene masa. La mayoría, disculpen a los jóvenes, pero llegamos y ya no hay nada, no dejaron ni el cepillo del perro, no dejaron absolutamente nada. La otra posibilidad es que sí haya algo de masa o haya bienes en la masa por realizar, un poquito todo el tema de la exposición anterior. Y la tercera es cuando la empresa sí tiene masa, incluso está en marcha. Casos excepcionales son cuando nos toca entrar a quiebras de empresas que todavía están funcionando y que tienen muchas veces mucha complejidad en la operación, ¿no? A últimas fechas, con la creación de los juzgados concursales, pues ha pasado de que, como bien lo señalaban al principio, se nos acaban los plazos al conciliador o incluso llega el conciliador SAFE con su convenio y ya no le da tiempo al juez de sacar la sentencia de que apruebe un convenio concursal. Y púmbale, en automático, de acuerdo a los términos de la ley, tiene que dictar de plano la quiebra el juez. Primer referencia a los plazos. La ley estipula claramente que, quizá por alguna reforma motivada de un caso específico, ya le prohíbe al juez ampliar los plazos. Platicando un poquito con los juzgadores, le digo, sí, no amplíen los plazos de la conciliación, ¿sí? No amplíen los plazos para decretar una quiebra. Pero, por ejemplo, un plazo para presentar un 190, lo mejor que se pueda, en nada entorpece ningún otro plazo, ¿no? Un plazo en la conciliación, un plazo para presentar una lista provisional bien hecha, si me lo amplías 10 o 15 días, en nada entorpece ni alarga innecesariamente el procedimiento porque
los 185 días de la conciliación siguen corriendo. O sea, entonces, con base en eso, hay documentos claves que someto a consideración del criterio judicial que pudieran otorgarnos excepcionalmente un plazo sin alterar la esencia de la importancia de no alargar los plazos principales, ¿no? Entonces, una de las reformas, ya estoy contestando, una de la propuesta que yo haría es, oye, dale discrecionalidad nuevamente al juez de ser un poco flexible, sin romper esa esencia de que no estemos ante conciliaciones de 20 años con medidas precautorias ahí todavía de la época de Electra, etcétera, perdón por la edad, pero lo vivimos en la práctica, ¿no? Entonces, yo creo que no solamente para esto, yo creo que habría que revisar qué plazos podrían tener discrecional para el juzgador, para que su auxiliar, que somos nosotros, le podamos dar mejores documentos. Muy bien. Tocaste un punto que es muy, muy importante. De hecho, así lo proyecta la Ley de Concursos Mercantiles. Dice que debe preferirse vender la empresa como negocio en marcha, porque ello precisamente representa un valor que, disgregando sus elementos y vendiéndolos de manera aislada. ¿Sería viable y deseable, te pregunto, Gerardo, que estos documentos, conforme al plazo que pudiera diseñarse en la ley o conforme a las facultades discrecionales, en estos casos donde dices que se toma posesión de una empresa en marcha, ¿no? Que se incorpore no solamente el valor de los activos en este 190, sino un valor de realización de la propia empresa? Sí, escuché la opinión del único litigante de la mesa anterior que veía con tristeza que, salvo honrosas excepciones, así lo dijo, se procuraba vender la empresa en marcha. Esto es pues es alarmante que se tenga esa imagen de que no se está privilegiando lo que el legislador sí señala, de tratemos de mantener el negocio en marcha, conservar las fuentes de empleo y de actividad económica, etcétera. Ya en la práctica es otro cantar. Los que hemos sido síndicos nos hemos encontrado ya con serias dificultades, ¿no? Nos entregan una empresa en marcha que no alcanzó a presentar su convenio y cáchala al vuelo. Mantén operativas determinadas maquinarias, barcos, locales comerciales en renta, etcétera. Hay problemáticas muy específicas que si no le echas diésel al barco se hunde. Yo no sabía eso, pero ya me tocó el caso de que no había lana y me estaban hundiendo ya los barcos casi. Lo sacas del agua y te cuesta una lanota, ¿no? Lo mantienes afuera y paga la pensión. Si de mi ponchito me cobran la pensión, imagínense de un barcote, ¿no? Entonces, no es tan fácil entrarle a estos temas, no es tan fácil, pero repito, de entrada llegamos y hay masa o no hay masa, está la empresa funcionando, la voy a cachar con operación o no. Y luego, lo otro, ¿va a ser posible realizarla en un tiempo determinado y razonable, venderla como negocio en marcha? Porque una de las cosas que escuchamos en el panel anterior, bueno, pues hay determinados valores, pero también hay circunstancias para realizarla, como es el plazo que tengo para venderla. No sé si te suena, pero cada día podemos ser 1% mejor. Bueno, en el caso de las quiebras, es al revés. En el caso de las quiebras, cada día que pasa, por lo menos la empresa va a valer 1% menos. Y si tenemos la idea de venderla como negocio en marcha, pues tenemos que encontrar un punto exacto como límite máximo para pretender lograr este objetivo. Por rentas, por sueldos, por la posibilidad de una huelga, por muchas razones, no es tan fácil vender una empresa como negocio en marcha. Y tenemos que definir si realmente esto es posible, si contamos con las herramientas tecnológicas de asesores como los que estuvieron aquí en la mesa anterior, que me da miedo que al rato sustituyan a los síndicos por alguna empresa de estas, pero bueno, ahorita vamos a ver por qué esto no sería posible también, porque hay que meterle mucho feeling y mucho corazón a esta actividad, pero definitivamente sí no puede irresponsablemente alargar una etapa de quiebra innecesariamente. Sabemos que en la conciliación tenemos un plazo demasiado corto para sacar un convenio. Entonces la gente piensa, bueno, me voy a quiebra y lo saco en quiebra el convenio. Ahí no hay plazo, ¿no? Qué padre, ahí en la quiebra no hay plazo para sacar un convenio. Pues sí, pero se te está muriendo la empresa en tus manos y es una altísima responsabilidad. Ya están las autoridades fiscales encima, los proveedores
ni de contado ya te quieren vender, etcétera. Entonces, vender una empresa, manejar y tratar de vender una empresa en marcha tiene muchísimos asegúnes. Sí, y es muy cierto lo que dice Gerardo. De hecho, en estudios que se hacen a nivel mundial, todo el mundo sabe que simplemente el poner los activos en la etapa de quiebra, es decir, que una empresa entre en etapa de quiebra, el valor de liquidación automáticamente es un porcentaje inferior o muy significativo hacia la baja en relación con los valores que pudieran encontrarse. Pero el trabajo del síndico es, como lo dice la ley, vender lo más rápido posible y maximizando el valor de la masa, porque los acreedores quieren recuperar o la tasa de recuperación debe ser importante. En este caso, Benjamín, en algunos otros lugares sí se dispone la existencia de un plan de liquidación, que esto muchas veces es decir, si entramos a una etapa de quiebra es como aventarte al mar sin un plan de liquidación, porque hay muchas suposiciones, es decir, para los acreedores quizá pudiera hacer sentido que la empresa sí puede venderse como negocio en marcha, pero ¿tú qué consideras respecto de esta necesidad, en su caso, de incorporar en la ley o de prever un plan de liquidación para presentarlo a los acreedores y que sepan, en adición a los valores, hacia dónde razonablemente puede ir la quiebra? Buenas tardes primero, muchas gracias por la invitación. Y creo que estás tocando un tema bien importante y como dijiste, en otras latitudes sí existen de repente estas presiones, estos tiempos. Me ha tocado participar en algunos procesos en Estados Unidos donde se fijan plazos para que en tal fecha se haga la subasta de los activos como negocio en marcha, en algunos casos, y otro como voy a decirlo así, como fierros. Sin embargo, es bien importante el que al momento en que nosotros asumimos como síndicos y coincidiendo aquí con los dos especialistas, necesitamos tener un plan de acción, una estrategia, conocer dónde estamos parados, qué sí se puede lograr y qué pareciera que no se puede lograr, pero podemos intentar. O sea, ahorita que me presentabas o que haces un comentario, a mí me tocó que me designaran síndico en un concurso antes de la reforma y esa empresa solicitó su concurso y que se le declarara en etapa de quiebra inmediato porque tenían una huelga estallada. Entonces, yo asumo la sindicatura, pues afortunadamente tienen un backup de contabilidad, la empresa tomada del ramo textil. Oye, pues vamos a ver qué es lo que sí se puede hacer. ¿Por qué te vas a quiebra? Pues es que ya la doy por perdida. O sea, los trabajadores, o sea, no quieren, esto ya está perdido. Oye, a ver, vamos a intentar. Y empezamos negociaciones con el sindicato, empezamos negociaciones con acreedores principales, con clientes que tenían anteriormente, y a final de cuentas pudimos sacar ese convenio en etapa de quiebra y no juntábamos el 100% porque nos faltaban algunos acreedores. Oye, pues ¿cómo le damos la vuelta? Pues la ley ahí decía que si le vas a pagar el 100%, pues o sea, se cuenta como voto, o no se podía oponer si le estabas pagando el 100%. Entonces, pues a eso se les ofreció el 100% en un fideicomiso. Entonces, por fortuna, el juez de distrito dijo, te la compro, y salió esa empresa y se reactivó. O sea, son de esas pocas empresas que han estado en quiebra, que llegaron directo a quiebra y se reactivaron. Entonces, yo sí creo que debemos de empujar a reformas, a establecer incluso lineamientos o reglas, el que lo intentemos, el que hagamos esos análisis, como bien ahorita decían, de la mejor manera o lo más profesional posible para ver el cómo sí se puede. Obviamente hay casos donde está bien muerto y no vamos a poder, pero pues hay que intentarlo. Perfecto. Y es una pregunta para los tres, sobre todo porque esto es lo que de repente decía Gerardo, que cuando tomas posesión de una empresa,
en operación se presentan una serie de dificultades, enfrentar huelgas, tener que pagar. La pregunta es para los tres, ¿cuáles serían los criterios que ustedes considerarían o que deberían de considerarse para mantener la empresa en operación, justamente con la eventual posibilidad de venderla como negocio en marcha, o bien para cerrar esta empresa? A ver, rápidamente, yo voy a dar mi opinión al respecto. ¿Qué criterios hay que tomar para mantenerla en operación? Estamos hablando de una empresa en etapa de quiebra. Por lo menos que en términos de flujos de efectivo, flujos de negocio, ya no tenga pérdida operativa. ¿Por qué? Porque si a mí me cuesta más dinero producir un bien que el ingreso que estoy teniendo sobre ese bien vendido me está provocando una pérdida, no puedo provocar la quiebra de la quiebra. Punto. ¿Sí? Es antiético y es antinatura que sigamos perdiendo dinero a través de una operación ineficiente. Ese sería, diría yo, el primero. Segundo, si yo opero con por lo menos con un pequeño margen o salgo tablas en la operación y tengo la perspectiva de poder vender en corto, mediano plazo el negocio como negocio en marcha, lo debo de mantener en esas condiciones. ¿Sí? Pero aquí quisiera abundar en un tema, Alejandro, antes de que sigan mis compañeros panelistas hablando. Se crea una falsa expectativa de pagar menos por los activos que devienen o provienen de una empresa en quiebra. Y eso es falso, ¿sí? ¿Por qué tenemos? Y es que nosotros como síndicos salimos al mercado y nos dicen, es que te ofrezco tanto. Bueno, ¿por qué me ofreces tanto? Es que estos activos provienen de una empresa en quiebra. Y eso significa que se deterioraron a tal grado de que me estás ofreciendo 30 centavos por peso de un valor intrínseco del bien. Imposible. Y ese es un tema que es recurrente en términos de mercado. Estoy vendiendo activos que provienen de una quiebra, por lo tanto, el mercado cree que viene implícito un descuento. Y eso hay que quitarle ese misticismo irreal, porque no es cierto. Hay que maximizar la recuperación de tus activos. ¿Quieres? Bueno, aquí viene la polémica. Ahí va otra vez, ¿no? Lo primero, una de las cosas que en la práctica me ha tocado para evaluar a priori es si la empresa fue decretada, fue sentenciada, suena hasta leve, pero fue condenada a la quiebra simplemente porque no dieron los tiempos procesales para conseguir un convenio. Y nos ha tocado ver que en una experiencia personal me toca entrar de síndico sin haber sido conciliador y resulta que la empresa estuvo a punto, en teoría, de obtener su convenio. Entonces, pues, lo primero que me imagino y que me alegan es, teníamos un convenio, pero el juez es malísimo, es muy mala persona, o bla, 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 y aquí está el convenio. Veo el convenio y resulta que el convenio no solamente no tiene patas, o sea, se aparta de sanas prácticas por todos lados, y digo, ¿y esto pretendían al final de cuentas que fuera sancionado? Está muy difícil que en la quiebra se pudiera instrumentar un convenio de esta manera, ¿no? Entonces, vamos viendo si se puede sacar un convenio realmente viable. Este convenio no lo va a votar nadie y no tiene solución para la mayoría de los acreedores. Entonces, se vuelve a replantear la idea de un convenio. Eso ¿es viable o no es viable el convenio? Si es de esta forma, sí. Bueno, entonces, aunque estamos en quiebra, tratemos de conseguir el convenio. El segundo punto es, efectivamente, hay puntos de equilibrio, tiene que haber flujos positivos, pero en el caso que puse de ejemplo, resulta que la empresa pierde dinero por día, como lo dije hace rato. No solamente pierde valor cada día, sino que además pierde lana cada día. Entonces, ¿cuál sería la intención de mantenerla viva? Pudiera haber
excepcionalmente características del caso que pudieran mantener viva la empresa. Por ejemplo, la contingencia laboral es muy grande y estando la empresa en quiebra, bajo el concepto de que ya estando en quiebra va a estar difícil que cobre, pues los trabajadores empiezan a codemandar hasta el síndico. No sé si les ha pasado, a mí sí, desgraciadamente, sí me han codemandado como síndico y ahí ando correteando ya más que la venta de los activos, el que no vayan a rematar los míos, casi, casi. Entonces, esto es importante. Entonces, puede haber algunas cosas accesorias que pueden alentar el mantener la empresa todavía en quiebra, además de cumplir el objetivo principal de la ley, que es no cerrar una fuente de trabajo importante. Entonces, en este caso, incluso el inversionista dice, mira, yo ya sé que ya perdí toda mi lana, tengo la esperanza de que la empresa siga en funcionamiento, tengo 3 interesados que en el convenio me iban a capitalizar, bueno, les vendo la empresa, mantenemos la empresa que tenía hasta eso un nombre muy romántico, ya el año que entra seguramente podré comentarles cuál es, pero le voy a dar incluso un DIP, le voy a dar un financiamiento. Dices, híjole, ¿seguro? Sí, seguro, le voy a dar un DIP. Y aquí viene una crítica a alguna de las exposiciones anteriores. He visto un par de DIPs donde el que da el financiamiento dice, dame la garantía sobre la maquinaria, como lo vi en la exposición anterior, o dame la garantía sobre tal cosa. Le digo, ¿seguro? Porque no te conviene mejor sin garantía. Porque un DIP, por naturaleza, va sobre la primera, bueno, excepto por los trabajadores, va sobre la primera lana que caiga, maestro. Y tú quieres que te dé la garantía de tal cosa, y si no se da, o si pierde valor, o si nunca se realiza, o si acabas cobrando dentro de 10 años, pues mejor un DIP, en mi opinión, es mejor sin garantía. Ya los litigantes me dirán otra cosa. Un DIP debe darme el plazo para acabar el plan para el cual se está obteniendo. Me ha tocado heredar un DIP de otro conciliador y se le vencía a los 3 meses que voy yo llegando y no salía ni para quiebra ni para convenio, por ejemplo, ¿no? Entonces, en cuanto estando en quiebra, para no desviarme tanto, perdón, en cuanto estando en quiebra, ¿qué tanto puede valorarse la situación de aún en un caso excepcional, contradiciendo un poco lo que me decía mi maestro Tapia, pueden darse ciertas circunstancias por las cuales pudiera llegar a mantenerse el negocio en marcha? ¿Afecta a terceros? Sí, entonces hay que ver que al final, si el plan de rescate rezarse en parte o en todo, esa espera que tienen que estar soportando a lo mejor un proveedor, a lo mejor un arrendador, a lo mejor un trabajador, bueno, pues no hay inconveniente, pero en este caso es todavía más crítico no alargarlo demasiado. Por mi parte, agregaría, es importante ver qué tanta transparencia hay de la información. O sea, hay veces que nos están dando unos números que no coinciden con sus estados financieros al momento en que uno los empieza a ver. Hay que ver qué lealtad, vamos a llamarlo así, ha habido con sus clientes, con sus proveedores en una empresa. ¿Qué tanto pueden aguantar más esos proveedores y qué tanto están dispuestos los clientes a seguirte dando trabajo? Y algo que también es difícil a veces que veamos, pero es dependiendo cada sector en el que esté la empresa, pues ver cuáles son los factores que giran alrededor de eso. Voy a contar una anécdota de mi padre. Mi padre fue consejero en un grupo de empresas y un día hubo una junta de consejo y estaban diciendo, reunidos, ¿sabes qué? Ya vamos a cerrarla. Era una minera ferrosa. Ya no vemos esto, nos ha ido mal, etcétera, etcétera. Y uno de los consejeros dice, oigan, acaba de haber elecciones en Estados Unidos, se eligió a tal presidente. Este presidente es pro-bélico. Entonces, posiblemente la industria de armamento va a requerir fierro. Entonces, si le damos un año más de vida, la subsidiamos un año, formar parte de un grupo, pues vamos a perder tanto más. Pero si le pegamos al jackpot, nos va a ir muy bien. Pues esas empresas daban a los consejeros un centenario por cada reunión anual.
O sea, al año siguiente repartió 5 centenarios de los resultados que había tenido a raíz de eso. Entonces, pues debemos de entender también cómo está nuestro entorno. O sea, hacia dónde van desde las políticas de gobierno, hacia dónde van cuestiones de inteligencia artificial, cuestiones de electrónica, cuestiones, o sea, en qué negocio está para ver si, oye, creo que le podemos seguir apostando a esta empresa. Perfecto. Otro de los temas que se manejan en relación con una quiebra es el tiempo de duración. Ya lo decía alguno de los abogados en el panel anterior y se ha mencionado que pues las quiebras tardan en resolverse. Y en torno de esta situación, alrededor del mundo se han tratado de construir pues diversas respuestas para evitar que las quiebras se prolonguen demasiado. Habíamos escuchado, yo no me enteré, pero alguna propuesta que dijeron ayer que se había bajado del Senado, donde se trataba de limitar o había sido parte, por lo menos de alguna propuesta o de alguna parte de la propuesta, de limitar a 365 días la quiebra. Afortunadamente después creo que se eliminó. Pero en otros lugares sí se pone un tiempo límite porque el síndico tiene la obligación de realizar los activos. Se pone un tiempo límite de 1 año y aquel síndico que no vende los activos en este año o en 1 año, podemos discutir el plazo, debe ser removido. Yo quiero preguntarles, bajo esta lógica, ¿qué complejidades traería, desde luego, un escenario de esta naturaleza? Y lo digo porque en ocasiones la quiebra es duramente juzgada en relación con el plazo de la duración de estas. Es decir, si estamos en la etapa de conciliación, no tenemos alternativa diferente que transcurran los 185 días o los 365 días y sabremos si hubo un convenio o no y finalmente si la empresa pasa a quiebra. Pero ¿cómo medir esta eficiencia de la duración de la quiebra y de las dificultades y todas las complejidades que se pueden presentar y que pueden justificar, en su caso, la duración de las quiebras? Daniel. A ver, creo que es un tema muy sensible en términos jurídico-formales. Lo voy a contestar con un ejemplo para ver si lo alcanzo a transmitir. Hace 4 años me quedaba un solo inmueble en una quiebra. Propalo la venta y en el momento que llevamos a cabo el contrato previo de compraventa, pido un certificado, un CLG, un certificado de libertad de gravamen. Y me encuentro con que 10 días después de que se inscribió en el folio mercantil, perdón, el folio real, de este inmueble, la quiebra, se vendió y se hizo una escritura pública que se registra 10 días después. Evidentemente no pude llevar a cabo la venta con este CLG que decía que estaba vendido, a pesar, insisto, de que había una inserción de que estaba en estado de quiebra la empresa. Entonces me meto al esquema de promover la nulidad de esos actos jurídicos, ¿sí? Suena muy sencillo. Llevo 4 años, ya gané 2 instancias y no sé cuándo termine el amparo propalado por el contrario para que terminemos. Entonces tengo 4 años de no poder enajenar el único bien inmueble que queda por un tema jurídico de una resolución. Entonces, ya gané la primera instancia, ya gané la segunda, ya condenaron a gastos y costas al contrario, ¿sí? Porque evidentemente se empezó a defender de manera muy irregular y estamos hoy en el amparo y por más que quiero, el amparo no sale y no sale y no se resuelve. Entonces, llevo 4 años y yo diría, ¿cuál es la película de esto? Es que haya eventos externos a nuestra voluntad y al ejercicio de ser síndico que escapan absolutamente
a poner plazos fatales. Así de concreto. O sea, si a mí me hubieran dicho el año que entra, yo te lo compro. Si me hubieras dicho en 2 años está resuelto, yo te lo compro. En el caso que me ocupa, fueron 4 nulidades las que promovimos por distintas causas. 3 se resolvieron afortunadamente rápidas, se pudieron enajenar los inmuebles, pero esta ha costado, ¿sí? Pues, aparte de la atención del procedimiento, muchísimo tiempo. Y entonces yo digo, llevo 4 años peleando la posibilidad de vender. Nadie me va a comprar en estas condiciones. Entonces, espero que el 2024 sea el año de término y poder tener la posibilidad de vender y cerrar la quiebra de este procedimiento. Pero te repito, hay eventos externos que te rompen el esquema de tiempo absolutamente. Ahí me permitiría coincidir. Sí sabemos que en otras latitudes, y repito, que se da eso, cortes de Nueva York, cortes de Delaware, donde están muy especializados, han estado muy involucrados en procedimientos de esto, y adicionalmente hay un respeto a sus decisiones. O sea, el resto de acreedores respeta y no interpone recursos. O sea, soy litigante, pero tenemos que reconocer, nos llenamos de recursos o llenamos al juzgado de recursos, aunado a que pues aquí en México todavía hay muchas quiebras que no están en los juzgados especializados. Tú sabes de una en la que me toca participar y tengo 4 años pidiéndole al juez ya poderlo cerrar y no saca el acuerdo, y me dice cada 2 meses que le presento el escrito me vuelve a decir cuando las labores del juzgado lo permitan. En Nuevo León me toca ser auxiliar de un síndico y se tardaron más de 3 años en acordarle el informe bimestral, más de 3 años. Y se le presentó un convenio para ya liquidar bienes y dijo, no, es que ese es un convenio concursal. No, no era un convenio concursal, era un acuerdo para poder hacer unas liquidaciones de unos bienes donde había unas garantías preferentes, etcétera, una salida más rápida, y el juez va para atrás. Entonces, sí sería bueno, pero no estamos preparados en México para eso. Permítanme cerrar con esto. Yo creo que sí sería bueno porque aquí en México todo lo dejamos para el último minuto. Si decimos un año, el día 364 vamos a estar presentando documentos. Lo hacemos con la tarjeta, con el INE, lo hacemos con la tarjeta de manejar, la verificación, etcétera. O sea, somos del último minuto aquí en México. Entonces, si nos establecemos esos plazos, creo que todo el mundo nos vamos a forzar más. Y las propios comerciantes y algunos que se están viendo beneficiados de que las quiebras se alarguen, pues ya no tendrían esa salida. Bueno, respecto a lo de las reformas, yo no sé a quién se le ocurrió casi decir, pues denle 6 meses, 1 año, y si no, remuevan el síndico. ¿Qué va a pasar? Pues que todos vamos a dormirnos ese año para que me remuevan de esa quiebra, si es que la quiebra no pinta bien, evidentemente, ¿no? Sí, en México por lo menos es difícil ponerle plazos fatales. Hay quiebras donde durante la secuela procesal anterior se pusieron cualquier cantidad de trampas, chicanadas. Aquí está Samuel, que nos aventamos 17 años en una quiebra, me tocaron los últimos, le hicimos su pastel de 15 años y resulta que había folios reales secuestrados, asegurados, y al rato ya no sabían ni cómo desbaratar todo el circo que habían armado. Bueno, pero hablando en términos generales, yo creo, lo único que me gustaría complementar a los comentarios de mis compañeros es, y retomando un poquito la conclusión de la mesa anterior, tiene que ver mucho tiempos y valores. Tiempos y valores son fundamentales. Si hay masa, como el caso del edificio, del inmueble que mencionaba mi maestro Tapia, si hay bienes que son carnita y que se pueden vender y esto va a representar un pago a los acreedores, obviamente vamos a evaluar la mejor manera, tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo, la mejor manera de realizarlo. Y vamos a tener 50 o 100 auditores viendo que lo hagamos bien, que no le
que no le metamos ahí un avalúo a modo o que no tengamos un comprador del otro lado del biombo, una cosa así. Entonces, son procesos autoauditables, como muchos en el concurso, pero evidentemente va a haber un interés generalizado en que se acabe el concurso, que se remate el bien, salvar cualquier obstáculo para que esto sea posible. Si lo que nos queda son pellejos y huesos, pues ya no tenemos tanta ayuda o tanta presión por vender. Y a veces, y como lo hemos encontrado, cualquier bien tiene un valor. Dices, oye, es que esto me sale más caro tratar de venderlo que darlo por perdido, sí, pero tenemos una responsabilidad social de que cualquiera puede decir, levantar la mano y decir, oye, síndico, pues a tu discreción no está si vas por él o no, si vas y puedes venderlo o no. Tienes que hacer tu mayor esfuerzo por realizarlo de la manera más alta, ¿no? Ahí quisiera yo complementar un poquito el comentario de si estamos o no enfrentados a valores especiales cuando estamos vendiendo en la quiebra. Yo oficialmente aquí les podría decir, no, como lo hizo mi maestro Tapia, no por estar en quiebra tengo que vender más barato, ¿no? Pero si me preguntan en mi casa, yo sé que desgraciadamente en muchos casos, o casi siempre sí. ¿Por qué? En la sesión pasada se mencionaron valores de realización ordenada y valores de realización forzadas. ¿Qué significan? Valores de realización ordenada es cuando en una legislación o una autoridad te ordena vender. Nuestra legislación es de esas, ¿no? El valor de realización ordenada entonces más o menos equivale a 2/3 partes del valor de realización comercial. Y el valor de realización forzada es cuando además de que hay una orden de venta, hay un plazo determinado para hacerlo. Es decir, tú no vas a escoger cuánto te vas a tardar por venderlo. Tú tienes que venderlo por lo menos, y hablando de esta posible reforma a la ley, tendrías que venderlo pues a lo mucho en 1 año. Tenemos un acreedor ahí en varios concursos que es una financiera en liquidación y resulta que le dieron 18 meses para liquidarla. Bueno, a mí me hubiera gustado ver cómo le van a hacer, ¿no? Entonces, ¿cómo van a realizar las carteras? No les da tiempo ni empaquetar las carteras de crédito. Muchos bienes, los bienes adjudicados, quiero ver cómo le van a hacer. Pero bueno, tiene que ver mucho entonces también qué tiempo tengo para vender y a qué valores es razonable vender, dónde está la conveniencia exacta para hacer estas ventas. Le sumamos, y solo como comentario para que no se me duerman algunos, solamente para meterle un poco de picante a estos valores. Si además de tener orden de vender, además tengo la posibilidad de que el juez me declare inválida la venta, pues ¿quién le va a entrar a comprar un bien a valor comercial en una quiebra? Oye, pues mejor me voy a la agencia de autos usados y ahí me lo compro, porque aquí además de todo el circo, de una posible subasta o de algún procedimiento X, llevo el riesgo de que el juez me invalide la venta y va para atrás. Entonces, sí creo, maestro Tapia, con todo respeto, que no podemos vender precisamente valores de mercado y de realización en determinadas condiciones. Sí, pero cuando yo me refiero básicamente a maximizar estos bienes, básicamente me estoy refiriendo a 2. Inmuebles que no puedes estar rematando, ¿sí? Porque tienen un valor intrínseco, ¿sí? Los otros bienes que son maquinaria, equipo, otro tipo de mobiliario, software o computadoras, etcétera, evidentemente tienen un valor que con el tiempo, como tú decías, cada día se van perdiendo valor. Pero hay valores intrínsecos como los inmuebles que no porque devienen de una quiebra los tengo que rematar. Simplemente valen por el hecho del valor intrínseco del propio inmueble. A eso me referí. Bueno, yo estoy de acuerdo con los dos. No podía ser de otra manera, aunque voy a presentar un punto. Me parece que cuando tú presentas un valor en una subasta, justamente por la naturaleza de la subasta, tienes que generar la compulsión del mercado para participar en esta subasta y por ende no puedes considerar como precio de salida un valor netamente intrínseco. Tienes que determinar un valor razonable que te permita precisamente generar esa compulsión, porque si no, justamente esa subasta pues está condenada. La manera en la que uno puede condenar a un proceso de subasta a la declaración de que
deserción es precisamente por la falta de compulsión del mercado y justamente lo da por el precio o por el valor, perdón, que es el valor de salida. Entonces ahí es donde está precisamente la habilidad del síndico para tratar de vender lo más rápido posible, ¿no? Con un valor que genere la compulsión y que además no quede tan distante de este valor intrínseco. Bueno, pues como pueden ver, realmente sí hay una serie de complejidades que enfrenta el síndico y que los procesos de quiebra pues duran no solamente por alguna falta de planeación, sino por una serie de vicisitudes. Agradezco mucho a los panelistas el haber aceptado la invitación, estar aquí en esta tercera jornada concursal y quedamos a la orden para cualquier pregunta que quisieran formular. Muchas gracias. Sí, adelante. Gracias, felicidades a todos. En su experiencia, lo que dice el actuario pues, es preocupante, ¿no? Esa venta. ¿Qué les ha tocado ver de la subasta concursal y qué título jurídico es el que se emite para la venta de ese bien? Si es inmueble, pues escritura. Ok. Si es mueble, ustedes facturan, la empresa, pero ustedes como síndicos con esto. Y el más importante, la revocación, lo que usted dice, la nulidad de esa venta. Entonces, el que va a comprar, que tenga un temor, lo que dice el contador, debe decir, compro, pero me lo echan para atrás. En su experiencia, ¿qué tanto les ha pasado ese riesgo y que en la práctica se vengan abajo esas ventas? Cuando yo hablaba de este tipo de promociones de nulidad, básicamente fue en recuperación de activos vendidos en el proceso anterior al concurso, básicamente en el periodo de retroacción. Entonces, las operaciones que hayan caído en ese periodo de retroacción, como la ley lo prevé, son susceptibles de ser nulas si no son en beneficio de la masa. Y en términos generales, en este concurso, en etapa de quiebra, me encontré 7 u 8 inmuebles vendidos en esas condiciones. Y todas nos fuimos promoviendo, ¿sí?, las nulidades respectivas. No estoy hablando de la nulidad posterior a la venta del TEP. ¿Por qué? Porque después no he cometido el error de vender de manera unilateral. He vendido con autorización judicial respectiva. Y eso, con todo respeto, santifica el proceso. Gracias. ¿Está hablando? Sí. Pues hable fuerte. Iba a gritar, pero ya no. ¿Cómo facturamos? Nos pasa seguido que nos cancelan los sellos. Y a ver, juez, levántame, ayúdame a levantar los sellos y demás. A mí me ha tocado pedirle al juzgado, no recientemente, que me emita una factura judicial. Es decir, ya tenían un machote los juzgados, sobre todo los mercantiles y los civiles, un machote ahí de una factura judicial. Si yo fuera el comprador, ¿cuál me gusta más? Pues a lo mejor la judicial, ¿no? Porque ya ni modo que me la tire el mismo juez, me la tirará otro juez, ¿no? Ya está purificada, como dirían acá, de antemano, ¿no? Sí, perdón. Sí, gracias. Hay otro asunto ahí que yo creo ya tiene sus 15 años. Es un asunto del 2008, en donde quien se opone a la venta del bien inmueble es el propio comerciante. Entonces se identificó que pues, tenía un beneficio económico, y en el proceso pues se ha estado metiendo apelaciones y revocaciones y amparos, o sea, ha hecho de todo e inclusive espanta a los posibles compradores, les trata pues, muy mal, no dejan que entre al bien, pone carro, bueno, ha hecho una y mil. Tú te vas a la ley y no hay algo que fortalezca a la figura del síndico, que diga que en caso de que sea el propio comerciante quien esté impidiendo su desempeño,
¿a qué se enfrenta? O sea, hay un apartado que dice que se enfrenta a demandas penales, pero básicamente se refiere hacia el interior de la empresa, es decir, que no dé información, que la oculte, que la falsee, pero algo que fortalezca la figura del síndico no la hay. Entonces, ¿qué haces cuando está en su derecho de interponer todos los recursos que quiera, pero aparte de manera de facto hace sus propias acciones y dices, bueno, ¿y entonces qué hago? Si le presento una denuncia penal, pues, hasta se va a reír. Entonces, lo que queremos es vender y no se puede, ya tiene 17 años. Por la antigüedad del caso, creo que ya sé cuál es. Entonces, seguramente sí, en algún momento, y a los colegas les advierto, este cuate hasta está pidiendo asesoría y no paga, así que buzos. Pero es un cuate, primero tiene una personalidad singular. Llega un nuevo síndico y le dice, no, es que mira, el plan es este y tantito más y tantito menos, pero sin duda es una persona envolvente en ese sentido. ¿Qué se puede hacer? Lo vimos, por ejemplo, por eso me gusta que en la semblanza pongan el grupo K2, porque por eso duró tanto también. Resulta que hay un contrato de arrendamiento y luego el arrendatario celebra otro contrato de subarrendamiento y el subarrendatario contrata uno de subarrendatario y entonces hay que echar abajo toda esa cadena, lo cual es bastante difícil porque generalmente están celebrados a 20 años, a 15 años, etcétera. Entonces, yo creo que no nos gusta, y en lo particular nunca lo he hecho, pero a veces la vía penal es la única. Quiero hacer la aclaración de que en la ley no faculta al síndico, ni tiene de encargo estar poniendo denuncias penales. Entonces, ¿qué se puede hacer? Pues transparentar en los informes. Repito, cuando hay un bien que sí es carne, va a haber interesados en el remate. Entonces, si hubiera interesados en el remate, pues ilustrarlos, darles elementos de por qué es irregular tal o cual situación, ¿no? Y quizá por la vía penal pudiera ser, salvo que me digan otra cosa, ¿no? Casi. Sí, lo que comentamos aquí el actuario y yo, que justamente la ley de concursos mercantiles, y ese es otro problema o otro grave problema, está precisamente en los métodos de enajenación que prevé la ley. Justamente cuando hay un impedimento de esta naturaleza, no se puede vender o lo que sea, puede llegar cualquier tercero a proponer o hacer una oferta que justamente, bueno, pues genere posteriormente la compulsión del mercado para que se pueda concretar esa enajenación. Y al final del día, el juez de distrito también tiene las facultades necesarias para auxiliar al síndico, dictar una serie de medidas para que no se obstaculice esta enajenación. Entonces, es el comentario que quisiera adicionar a lo que ya dijo Gerardo en relación con esta parte también de las acciones que se pueden emprender en contra de aquellos que obstaculicen los efectos de la declaración de quiebra, que es precisamente lograr o concretar la enajenación de los activos. Abundando sobre el tema, en el IFECOM existe un registro de activos, de bienes que devienen de las quiebras y que están de manera pública en el instituto. Y no sé, Alejandro, tú sabrás más que yo, cuántos postores ha habido a lo largo de los últimos 3 o 5 años sobre este listado de bienes en donde están puestos a disposición de quien sea y pueden hacer propuestas de compra de lo que quieran ofertar por el bien. Ya después seguimos otro proceso, ¿sí? Pero tienen la facultad de que por un bien que valga 10, 15 millones, llegar con una oferta de 2, 2,5, 3 millones y el síndico la tiene que recibir y llevar a cabo ahí sí otro proceso distinto para llevar a cabo la enajenación. Pero existe la posibilidad de hacerlo. Esto no sé. Bueno, pero ya por cuestión de tiempo, les agradezco
al licenciado Jaime Alejandro Gutiérrez Vidal y a los participantes ponentes de esta mesa por sus aportaciones. Muchas gracias. Y los invitamos a que nos esperen, ya que en breve vamos a dar inicio a la siguiente mesa redonda.